Hola, nosotros somos el equipo 9 y hoy hablaremos del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. ¿Cómo surgió el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México? Luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, que era el Telecán, el 1 de enero de 1994, la Unión Europea pretendió establecer relaciones comerciales privilegiadas con México con el objetivo de mantener una posición estratégica dentro de la zona de libre comercio. Pero no obstante, esta decisión se postergó por el temor de Francia de poner en riesgo la política agrícola común europea. A pesar de ello, entre noviembre de 1998 y noviembre del 99, se concluyeron las discusiones sobre el contenido fundamental del primer acuerdo comercial entre la Unión Europea y un país de América Latina para crear una zona de libre comercio. Las relaciones de México y la Unión Europea a través de los años. 1960. Se establece la misión de México ante la Comunidad Económica Europea, la CEE. 1975. El 15 de julio de este año, México y la CEE firman el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial. El 26 de abril del 91, México y la Unión Europea firman el Acuerdo de Marco de Cooperación. 1995. El 2 de mayo del 95 se emite la declaración conjunta solamente entre México y la Unión Europea. 1998. Del 9 al 13 de noviembre dieron concluidas las negociaciones para la suscripción del Tratado de Libre Comercio que entraría en vigor el 1 de junio del 2000. Aspectos generales del comercio entre México y la Unión Europea. Los principales clientes de México en el mercado europeo son Alemania, España, Reino Unido, Francia y Países Bajos, a los que se les destina el 83.4% de las exportaciones mexicanas y donde la estructura es la siguiente. Los productos automovilísticos, que representan el 17.2%, el petróleo, que es el 15.6%, las partes y accesorios para máquinas para el procesamiento de datos, que es el 3%, el azúcar 2.1%, café sin descafeinar 2.1% y las penicilinas, que es el 1.4%. Bueno, ahora hablaremos de las exportaciones de México a la Unión Europea. El petróleo es el principal producto que se exporta a la Unión Europea. Desde 1997 y 1998 constituyó una exportación total que representaría el 20.9%. Después le seguirían como importancia partes y accesorios de máquinas para el procesamiento de datos, motores de émbolos, azúcar, café sin descafeinar, penicilinas y camisas para motor. Ahora, las importaciones de la Unión Europea a México. En 1998, las importaciones desde la Unión Europea ascendieron a 11.713 millones de dólares y constituyen el 10.4% del total de importaciones desde la Unión Europea hacia México. La inversión extranjera en México. Al final del año de 1998, había 15.532 empresas mexicanas con participación de inversión extranjera. De estas, 3.485 tienen participación de capital de alguno de los países en la Unión Europea. El principal inversionista por número de empresas es España, seguido de Alemania, luego el Reino Unido, los Países Bajos, Francia, Italia y por último el resto de los 9 países miembros de ese bloque que participan con 316 sociedades que representan el 9%. El montón de la inversión extranjera recibida en México durante el periodo de 1994 a 1998 alcanzó un montón de 41.232.8 millones de dólares. La procedente de la Unión Europea constituyó el 32%, que es de 8.670 millones de dólares en ese periodo. Los principales sectores a los que dirigió la inversión europea son el de servicios al comercio, la construcción,
a los transportes y comunicaciones en el sector agropecuario, minero y extracción y electricidad. Resultados finales del libre comercio México-Unión Europea con acceso a mercados y reglas del origen. Esto permitió iniciar las negociaciones comerciales cuyo objetivo era crear una zona de libre comercio. Este acuerdo de asociación estable en materia comercial los objetivos y el ámbito de aplicaciones de las negociaciones comerciales. ¿Cuáles fueron los principales acuerdos de estos? Fueron un proceso de desgraciación bilateral y preferencial progresiva, incorporando los principios fundamentales de Tratado de Nación y no discriminación. También reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo. ¿A qué voy con esto? Es un tratado simétrico a favor de México. La desgraciación arancelaria europea concluiría en el año 2003, mientras que la mexicana lo haría en el 2007. La Unión Europea tomó como base de desgraciación los aranceles vigentes para las exportaciones mexicanas. Para los productos industriales mexicanos, a partir del año 2003, el 100% podrá ingresar al mercado de la Unión Europea libre de aranceles. También el tratado dispone de la eliminación progresiva de todas las fracciones arancelarias sobre los bienes provenientes de México o de la Unión Europea. Las tasas arancelarias de productos del sector agropecuario se eliminarán. En general, el 95% de las exportaciones agrícolas actuales de México a los países de la Unión Europea tendrán acceso preferencial a partir de la entrada en vigor. Las reglas de origen disponen que los bienes se consideran originarios de la región cuando se produzcan en su totalidad en cualquiera de los 15 países que conforman la Unión Europea o ya sea en México. Los bienes con insumos que no sean de la zona se consideran originario, con condición de que deberá ser suficiente para modificar su clasificación arancelaria. Al igual, los productores que pertenecen a esto puedan usar cualquier procedimiento para determinar el origen de la mercancía. Normas sanitarias y fotosanitarias. Aquí se establecen preceptos para el desarrollo, adopción y ejecución de medidas sanitarias y fotosanitarias. Esto quiere decir que son aquellas que se adopten para proteger la vida o la salud humana, animal o ya sea vegetal, ya sea de riesgos que surjan de enfermedades o plagas hacia animales o vegetales, o de individuos a sustancias contaminantes o en alimentos. Principalmente, esos preceptos tienen como un propósito lo que es impedir el uso de medidas sanitarias, así como fotosanitarias, como restricciones disfrazadas al comercio, salvaguardando el derecho que tiene cada país para adoptar sus propias medidas sanitarias y fotosanitarias. Aquí se establece lo que son reglas y procedimientos conforme a las cuales los países que son miembros de la zona de libre comercio podrán adoptar medidas de salvaguarda para proteger temporalmente lo que son sus industrias que se ven afectadas por incrementos súbitos o sustanciales. Igualmente se consideran dos tipos de salvaguardas: la bilateral, que se aplica a medidas de emergencia que se adoptan entre incrementos súbitos y sustanciales de importaciones que resultan reducciones o arancelarias derivadas del tratado, y existe la global. Esa se adaptará frente a incrementos súbitos en las importaciones provenientes del resto del mundo. En el comercio de servicios transfronterizos y de servicios financieros nos menciona que, en general, los prestadores de servicios mexicanos podrán acceder al mercado de los servicios de la Unión Europea con la seguridad de que no se les impondrán restricciones que limiten el número de operaciones o prestadores de servicios en ese territorio, y gozarán de trato nacional que les garantizará las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en los países de la Unión Europea. Asimismo, se establecieron en este capítulo los siguientes compromisos: consolidar el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones para garantizar que ninguno de los países implemente una legislación más restrictiva, y aplicar las prestaciones de servicios transfronterizos y la inversión en ese sector, excepto por lo que se refiere a audiovisuales, transporte aéreo y cabotaje marítimo. Compras del sector público y políticas de competencia. En las compras del sector público nos menciona que en México las compras del sector público están abiertas a la competencia internacional para asegurar las mejores condiciones de la oferta. El objetivo de las negociaciones de TLC-UE para México fue lograr el acceso simétrico y recíproco a ese mercado en materia de compras gubernamentales,
Abarca las compras efectuadas por dependencias y empresas de gobierno federal en cada uno de los países signatarios. Establece un mecanismo de consulta y el respeto a los convenios internacionales más importantes en la materia que han suscrito los países signatorios del tratado. Define compromisos específicos sobre la protección de derechos de autor, incluyendo los fonogramas, patentes, marcas, derechos de los obtentores vegetales, diseños industriales, secretos industriales y circuitos integrados. Aquí vemos una gráfica sobre la solución de controversias. La primera es de consultas, la segunda es de comité conjunto y la tercera es de procedimiento entre los tribunales, en el correspondiente a la solución de controversias derivadas de la interpretación y aplicación del tratado. Las perspectivas del tratado para México son garantizar un acceso amplio, preferencial y seguro de las exportaciones mexicanas al bloque comercial más grande del mundo. Por otro lado, también está diversificar las relaciones económicas de México, el destino de nuestras exportaciones y nuestras fuentes de insumos. Y por último es generar mayores flujos de inversión extranjera y promover alianzas estratégicas, lo que permitirá la creación de nuevos empleos y mejores remunerados. ¡Hasta la próxima!